Pampero de Roberto Goyeneche. Después lo vamos a repetir, pero ya estamos en comunicación con el candidato a presidente Martín Ayerbe, así que con él vamos a compartir una charla para que ustedes los conozcan y para que empecemos a conocer las propuestas de lo que se viene y también que nos cuente lo que pasó. Buen día, Martín, ¿cómo andás? Muy buenos días, Horacio, y para toda la audiencia. Me gustaría que te presentes en un resumen quién sos. Soy técnico mecánico en máquinas herramientas, clase 76, formado en escuela fábrica. En el oficio me fui desenvolviendo a través de las disciplinas industriales que me fueron anticipadas y enseñadas en la escuela fábrica de Perón. Y bueno, hemos trabajado montando caldera y cañería de vapor para fabricaciones militares. Hemos trabajado en la fabricación de recipientes soldados para la Comisión Nacional de Energía Atómica y también somos actualmente proveedores de material ferroviario para las líneas de conducción de 30 kVA para el ferrocarril Sarmiento, además de otros trabajos en calderería, en tornería mecánica, tanto para la industria automotriz, en el caso de la empresa recuperada ISACO, y también en el montaje de plantas en la fabricación y montaje de plantas de biodiesel, como es la planta de biodiesel de Vicentín, la cual también fuimos parte del enorme enjambre de talleres metalúrgicos argentinos que fuimos los constructores de la misma. Martín, también tienes un trabajo y una relación política partidaria muy importante. Me gustaría que la recuerdes rápidamente, así después ya entramos con la charla de la propuesta y de tus caminos como para cambiar, cambiar la realidad y cambiar la visión del país, que eso creo que también va a necesitar una charla. ¿Tenés proyectos presentados? Sí, tenemos algunos proyectos de ley con estado parlamentario. Esta semana, probablemente el día de mañana, a través del diputado Tonioli, del justicialismo de Santa Fe, van a renovar el trámite parlamentario y los proyectos tienen los siguientes objetivos: recuperar la reserva de carga internacional del flete marítimo, que es el derecho a transportar la mitad de las cargas en buque de bandera nacional. Este derecho le permite a la Argentina ejercer el dominio sobre la mitad de los fletes marítimos, que están en 10.000 millones de dólares, y la mitad, 5.000 millones, quedarían reservados para la bandera argentina. A partir de ahí nosotros establecemos un sistema de financiamiento con un gravamen del 2% a los fletes marítimos internacionales. Esto significaría que estaríamos por debajo de lo que hoy está cobrando Niandenul, la dragadora belga, desde hace aproximadamente 30 años, cobrando por la tarea de dragado, lo cual es un absurdo porque la tarea de dragado se paga con la venta de áridos, con la propia venta de arena. Las tareas de defensas de los ríos, tal cual la Dirección Nacional de Vías Navegables debe volver a recuperar la actividad y salir de esta trampa al cual nos han llevado en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, que es entregarle la tarea de dragado bajo la supervisión de la Administración General de Puertos, y la Administración General de Puertos convocar una licitación a las multinacionales, que son Yandenul, para volver a entregar el control de la cuenca al extranjero. Entonces, fíjense la maniobra y el laberinto que tienen que hacer para confundir y engañar, cuando la cuestión es concreta, simple y directa. La Dirección Nacional de Vías Navegables debe recuperar la actividad total de dragado, balizamiento, mantenimiento de los afluentes y defensas contra las inundaciones, porque Ñandenul no hace una sola tarea a favor del pueblo argentino. Es todo facturación que se vuelca a cuentas extranjeras y no queda absolutamente nada en el país. Y los que dicen que dan trabajo son unos mentirosos, porque la tarea de dragado da poco trabajo.
es capital intensiva. Lo que da trabajo es fabricar las dragas, los barcos, porque después los barcos se tripulan con muy poca gente. Entonces, fíjese usted, con un financiamiento de un impuesto del 2%, nosotros podríamos estar construyendo una serie de más de 175 barcos, que es lo que necesita la Marina Mercante Argentina. Necesita unos 120 graneleros, unos 40 petroleros, unos 15 portacontenedores, 2.500 barcazas para navegar el Paraná y poder sacar al estuario del Río de la Plata los grandes volúmenes de carga. Estos proyectos son los que sostienen el mercado sobre el cual ejercer la actividad con una empresa de transporte multimodal, una corporación del Estado, de acuerdo a las leyes 20.558 de 1973 y 20.705 del 74, lo cual nos permitiría a nosotros tener una naviera, una flota mercante, pero integrada en una corporación del Estado, con ferrocarriles argentinos, aerolíneas, líneas aéreas del Estado y una flota carretera, como supo tener aquello que también va a tomar estado parlamentario por primera vez, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que en el siglo XX ejerció el monopolio del comercio exterior, y en este siglo XXI, ya que esto es una iniciativa legislativa y no ejecutiva, la presentamos como una corporación del Estado que interviene en el comercio exterior desde una empresa estatal, porque todavía no alcanzamos aquel objetivo que también nos proponemos, que es la conducción del país desde la Presidencia de la Nación. Cuando tengamos, si Dios lo permite y el pueblo acompaña, este proyecto, y en el futuro me toca el honor de ser el presidente de todos los argentinos, allí sí crearemos el monopolio del comercio exterior para que sea solamente la nación argentina la que determine el intercambio y permita defender el precio de la cosecha, pero también permita defender el precio de los insumos y bienes de capital que la industria nacional necesita para desarrollarse. Y que además son insumos producidos en el propio país. Bueno, hay insumos que se producen en el país y hay algunos que se traen del extranjero. Con esto quiero señalar lo siguiente. La actual situación de la industria nacional es una situación pasajera que se encuentra oprimida por la División Internacional del Trabajo y la determinación de los países industriales del norte a ser una mera abastecedora de materias primas o producir algunos productos manufacturados de baja complejidad industrial. Pero esto es por ahora, porque nosotros, si vemos los antecedentes históricos de la Argentina, nosotros en la década del 70 habíamos cambiado el perfil de importaciones. Cuando nosotros en la década del 40 iniciamos, a partir del 4 de junio de 1943, iniciamos una gran transformación montando toda la industria pesada, ¿no? O sea, los altos hornos, Sapla, Somisa, lo que fue el Plan Siderúrgico Argentino del General Sabio, con la ley 12709, que reservaba los minerales para la producción de metales y insumos argentinos. Se prohibía la exportación de minerales en bruto, que es orden al cual vamos a volver con un futuro gobierno. La 12987, que es la ley de creación de Somisa, el Plan Siderúrgico Argentino. Y a partir de allí, el abastecimiento de acero barato y abundante a la industria metalmecánica permitió que toda la pyme argentina pudiera fabricar autos en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, material ferroviario en todo el país, tractores, motos, autos, camiones, camionetas, bueno, y toda la línea blanca de artículos del hogar. Bueno, la Argentina logró el autoabastecimiento de aquello que era de consumo masivo y popular. Para el 70, cuando nosotros en el 40 estábamos importando máquinas, bienes de capital, y estábamos importando algunos insumos industriales, la diferencia es que nosotros en el 70 empezamos a importar materias primas o semielaborados, porque la transformación industrial había sido tan profunda que la Argentina fabricaba sus propios tornos, sus propias fresadoras, sus propias máquinas de rectificado, y teníamos una industria de bienes de capital, de mecanizado, de máquinas para mecanizado, donde los argentinos habíamos pasado de ser importadores de máquinas para fabricar piezas a ser, después de fabricantes de piezas, fabricantes de autos, y después de fabricantes de autos, fabricantes de máquinas para fabricar autos. La Argentina fue así. Entonces nosotros tenemos que volver a restaurar un determinado orden industrial del país
Y ese orden del país no está determinado por el mercado internacional. Ese orden del país está determinado por una concepción de defensa nacional en donde la industria argentina es parte del territorio a defender, así como hay un territorio geográfico, físico, biológico, mineral, hay también un territorio que es el campo de la industria, como también hay un territorio que es espiritual donde también se da la lucha. Martín, digamos digo yo, en este análisis de lo que vos estás contando en la historia argentina, muy bien, porque realmente es extraordinaria en la historia argentina, se ve siempre los mismos dos extremos. Aquel que quiere transformar el país en aquel viejo pensamiento del granero del mundo, donde vendamos la materia prima sin ningún costo añadido y después comprarlo evolucionado al otro país que fabrica, y el otro extremo que es decir, recuperemos para poder crecer haciendo lo que podemos hacer y que ya se demostró que se puede hacer. Bueno, en nuestro caso preferimos no contraponer la producción agrícola o ganadera con la producción industrial. Nosotros creemos que hay que la Argentina, por sus condiciones que no están determinadas ni por los hombres ni por el mundo, están determinadas por Dios. La Argentina tiene una superficie sembrable como pocas naciones del mundo, solamente el Chernozem en Ucrania, las verdes praderas de Kansas en Estados Unidos, el sur de Canadá y las regiones costeras de Australia permiten producir estos excedentes agrícolas que además de poder alimentar a la propia población del país, pueden alimentar a otros millones en otras naciones del mundo. Entonces, nosotros tenemos que seguir produciendo en el campo y podemos producir el doble de lo que estamos produciendo. Porque la superficie que hoy explotamos es la mitad de la que podemos llegar a explotar. El Alto Valle de Río Negro, junto con la cuenca del río Colorado, en la Patagonia Argentina todavía están lejos de alcanzar los volúmenes que podrían llegar a producir, porque nosotros en esa cabecera patagónica tendríamos que estar generando arriba de más de 1 millón de puestos de trabajo solamente en la cuenca del Alto Valle de Río Negro. Ahora, ¿cuál es el conflicto que tenemos? Es que nosotros estamos detenidos en 50 millones de toneladas de cabeza de ganado, cuando tendríamos que, en este momento, estar arriba de 100 millones, estar llegando a los 150 millones de cabezas de ganado, porque nosotros tenemos una vaca por habitante, mientras que el Uruguay tiene casi 5. Entonces hay que cambiar la relación de producción de forraje, como la soja, por proteína animal, como las vacas, y una diversificación de la producción para poder hacer cabras, pollos, chivos, chanchos, y desarrollar la fuerza productiva de manera integral para volver a retrotraernos a una condición de equilibrio ambiental en la cual el modelo de siembra directa, sin alambrado, de grandes extensiones, con muy poca mano de obra y con un barbecho químico que hace dependiente al agricultor argentino de las mafias internacionales del petróleo, que son las que producen urea, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, para volver a poder a un modelo en donde podamos reforestar la Argentina, porque cuidado, porque el calor que hace no es meramente producto de las aves. Entonces hay que volver a recuperar los ríos de los vientos, que son esas humedades que viajan a través de todo el planeta Tierra, y esa sedimentación de limo que viaja también en el aire, ese polvillo y ese vapor de agua, y eso se realiza mediante la reforestación del territorio nacional, en donde nosotros podamos tener mayor concentración de humedad y bajar las temperaturas que nos están en este momento cocinando. Entonces,
Este modelo tecnológico es posible de realizar. Ya hemos podido encontrar en la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires productores que están muy cerca de los rindes de acuerdo al paquete tecnológico de las multinacionales como Monsanto o Bayer, pero que sin embargo el productor obtiene mayor ganancia porque utiliza menor cantidad de químicos, y al utilizar al tener menor dependencia de los químicos, tiene una menor dependencia de los dólares que esos químicos valen. Entonces, pero esto requiere un orden general de la nación. Esto no es la voluntad de un chacarero que tiene voluntad de hacerlo, pero alrededor los pools de siembra y los tenedores, los terratenientes de ahora, que no son productores, que son rentistas como Elstein y como Grobo Patel y otros que ni siquiera están en la Argentina, esa propiedad especulativa financiera no tiene nada que ver con el desarrollo de una agricultura y una ganadería que pueda producir alimentos de alta calidad, porque la Argentina lo que tiene capacidad para darle al mundo es alimentos de muy alta calidad, muy nutritivos, muy saludables, muy benéficos, pero esto solo se puede dar bajo otro orden nacional, que no es el orden impuesto por la multinacional, sino que es el orden de la nación argentina hacia el mundo. Y además, que nadie se venga a asustar con esto que yo digo, porque hoy la Argentina va a perder el mercado de trigo en la Unión Europea, por responsabilidad de Alberto Fernández de Kirchner y de esta camarilla gorila y antiperonista que gobierna la Argentina va a perder el mercado de trigo de Europa porque la mezcla del trigo HB4 modificado genéticamente por Monsanto nos saca del mercado internacional. Son unos brutos. No tienen dimensión lo que es este país, no conocen de la producción, no tienen la menor idea de los mercados internacionales, no dominan el comercio exterior ni saben qué hacer con este país. Es una camarilla que tiene que ser desplazada al olvido para siempre. Martín, te hago una consulta sobre específicamente lo que estamos hablando, y es ¿cómo pensás vos se puede tratar de convencer a un productor, digo por el conflicto que está desde hace años y que sigue estando? Nosotros somos una zona agroganadera, acá en el noroeste de la provincia de Santa Fe, pero digo, ¿cómo convences a un productor que vuelva al viejo sistema de rotación de cultivo, de cuidado del suelo, de no uso de tanto herbicida o cualquier elemento químico para su producción, y que deje de sembrar soja si la soja es lo que más ganancia le da? Es que nosotros no lo vamos a obligar ni a decirle que deje de hacer. Lo que vamos a hacer es proponerle un esquema de producción que le va a ser más conveniente. Nosotros no le venimos a prohibir que haga tal o cual cosa, lo que le venimos es a plantear por la positiva, y con los números y las cuentas a la vista de todos, de que hoy que está recibiendo 40% el productor de Santa Fe, lo han dicho los productores de Rafaela, el productor de Santa Fe hoy está recibiendo el 40% de lo que dicta la planilla del mercado de cereales de Chicago. Nosotros proponemos lo siguiente: todos los productores van a tener un sistema logístico de transporte a través del ELMA 21, con el cual vamos a reducir la incidencia del precio del flete sobre su producto y su precio final. Esto significa que el comercio interior, que el transporte interior de esas cargas va a disminuir y pasar de pagar 15 en camión, que es lo que están pagando, a pagar menos de 7 en ferrocarril, en lo que se mide unidades de transporte. Y además, mediante el sistema ferroviario argentino, llevar hacia los puertos de los ríos navegables como el Paraná y en el futuro el Bermejo, llevar las cargas a ser transportadas por barcazas, lo cual nos permitiría
no solamente no pagar 15 en el camión, ni tampoco 7 en el ferrocarril, sino pagar 1 en unidades de transporte equivalentes. Entonces el sistema logístico que estamos impulsando va a tener una acción benéfica en lo inmediato sobre la estructura de costos de la producción. Por otra parte, en la medida que nosotros aumentamos la capacidad de bodega marítima, a partir de que la marina mercante crece, nosotros nos comprometemos a bajar las retenciones que hoy el productor paga. Nuestro modelo no es un modelo de retenciones dependientes. Nuestro modelo es un modelo de liberación de la producción agrícola y liberación de la producción industrial. Porque hoy tenemos retenciones al campo, hoy tenemos retenciones a la industria, y esto tiene como contraparte un subsidio a las cámaras importadoras. ¿A usted le parece justo que el que produce en el país paga, mientras que el que importa recibe un subsidio? Sí, ¿A usted le parece? es ilógico. Es ilógico. Entonces acá, todo este discursito de esta camarilla que gobierna la Argentina, que intenta dividir el país entre el campo y la ciudad, entre la producción agrícola y la industria, que quiere dividir a los argentinos en 1000 fracturas en la base social, se han constituido en enemigos del pueblo y de la patria, porque quien busque la división de los argentinos favorece el proceso de fragmentación del inglés, que pretende partir desde el paralelo 40 hasta el 50 sur, la Patagonia Austral, y del 50 sur del Estrecho de Magallanes hasta el Polo Sur, para apoderarse de la Antártida Argentina y quitarnos la bicontinentalidad que hoy tenemos. Entonces, su ignorancia no es justificación ni aliciente del mal que están obrando. Entonces hay que correrlos, hay que desplazarlos, porque fíjese usted, hoy la balanza comercial, que está encima de 75.000 millones de dólares, y que su principal origen es la producción agrícola, Sí. Nosotros hoy estamos cerca de 170 millones de toneladas de producción, 50 millones de soja, 50 millones de maíz, 20 millones de trigo, 10 de girasol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos, en un grupo de 4 o 5 cultivos, concentrado un gran volumen de comercio exterior. Nosotros estamos diciendo que hay que producir menos grano, lo que estamos diciendo es que hay que producir más carne. Porque es posible producir grano y producir carne en un ciclo virtuoso de la producción. Y por otra parte, estamos planteando de que esos 75.000 millones de dólares hoy se gastan en importaciones. Entonces se queman en una industria automotriz extranjera que aquí solamente tiene terminales de ensamble y que le cuestan a la Argentina 20.000 millones de dólares por año. Entonces, más del 20%, casi un 30% del comercio exterior argentino se lo come una industria automotriz de importación. Cuando nosotros hemos tenido una industria automotriz que ha producido vehículos de excelencia y además es fácil para nosotros nacionalizar la producción de utilitarios y la producción de camiones. Por otra parte, ese comercio exterior en electrónica se come otros 10.000 millones de dólares. O sea que solamente la industria automotriz más la industria electrónica se comen la mitad de las divisas que se obtienen por la producción agrícola. Entonces estamos planteando que a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de ARSAT, de INVAP, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto con el ejército argentino ocupando el territorio nacional de la cordillera de los Andes y la meseta patagónica, hay que ir a la reconquista del territorio continental que está conducido bajo los ingleses y sus satélites del Commonwealth británico, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, que son las fachadas de la explotación minera que tiene como centro financiero de acopio Londres. Entonces hay que expulsar el inglés del territorio continental, al inglés y a sus súbditos, y volver a recuperar la explotación minera bajo la ley 12.709 del general Savio, que es aquella que reserva la explotación minera y el refinamiento de minerales para la industria argentina.
entre fábrica militar sí. y pequeña y mediana empresa. Con eso nosotros empezaríamos a desarrollar una electrónica de base, además de una industria siderúrgica y además de apalancar las reservas del peso argentino con metálico, lo cual permitiría a nosotros recuperar el poder de nuestra moneda, porque la destrucción en la que estamos es que estos inútiles han destruido la moneda argentina. Entonces el peso argentino vale la mitad de lo que vale la moneda en Haití. Martín, vos te referís a medidas que hoy y hace tiempo se ven como extremas. Sacarlos de acá, crear, digo, ¿cómo encararías esto teniendo en cuenta que cuando se toma una medida de esas características, normalmente es más criticada y más puesta, digamos, en un peso negativo que en un peso positivo? Por ejemplo, cuando se quiere recuperar algo, de hecho, hasta la intervención de Edesur de ayer, hoy se titula como una extraña medida del gobierno interviniendo una compañía extranjera que está dejando sin luz a gran parte de sus usuarios. ¿Cómo se esto es conflictivo como lo es hoy cualquier tipo de medida de estas características? Bueno, son grupos muy minoritarios que ni siquiera se podría decir que son grupos, son pequeñas camarillas, minúsculas camarillas que están financiadas desde el extranjero. Entonces, que un periodista que se lo financia en dólares para repetir el discurso de su amo en el extranjero, diga lo que diga, bueno, tiene el peso ese que tiene. Lo que hay que preguntarse es si la actual regulación de las telecomunicaciones argentinas violan o no violan la ley de protección de la información y del derecho humano a estar comunicados. Entonces, la actual legislación nacional y la Constitución argentina indican de que el actual orden de medios de comunicación viola el derecho a la comunicación y a la información y viola la seguridad de la información crítica, que es a la que hace a los peligros de las amenazas extranjeras, a la información estratégica del Estado y a la protección de la información de la persona singular, del argentino individual, de la persona humana que tiene derecho a que se proteja la información vinculada a su culto, su credo, su fe, a su sexualidad, a su historia clínica, médica, porque no puede ser objeto de discriminación. Ninguna de esas informaciones pueden ser utilizadas para discriminar a una persona, dejarla sin trabajo, expulsarla del sistema educativo. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Probablemente sea más conveniente hacer como hacen los alemanes, donde el espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado, de la nación, y esto es inalienable, además de estar distribuido en frecuencias, tiene que estar regulado en potencia, porque si no, el poder económico, con la potencia que emite, tapa a las señales que hay al lado, que es lo que ocurre en Argentina. Por más que hay distribución de las frecuencias, las potencias lo que hacen es tapar a los demás. Entonces, claro, pero para eso tenés que descentralizar lo centralizado, porque indudablemente para eso hay todo que el regular la país... potencia. No, hay que regular la potencia. Usted no puede tener un transmisor que esté por encima de la frecuencia y el alcance que usted tiene. Porque lo que violan es con transmisores de mayor potencia, violan lo que la ley indica. Pero ahí también hay una historia en los medios de comunicación y el poco desarrollo de medios de comunicación en el interior del país, digo poco desarrollo en el ocupar su territorio. Por ejemplo, Santa Fe, provincia que conozco, digamos, no tiene referentes mediáticos o medios
que sean referentes en toda la provincia, y en realidad todos los santafesinos, como los santiagueños, como los tucumanos, cuando prendemos la televisión, la mayoría que vemos son canales de Buenos Aires, y que nos guste o no nos guste, hoy manejan no solo la comunicación, sino que con su actuar están manejando hasta la justicia de la Argentina. Entonces habría que reformar también lo judicial como para poder formar lo otro, y esto te lo digo porque cuando se quiso anular el aumento de los cables, buscaron a un juez de Córdoba en un pueblo perdidito para que acepte una medida para que ese bajar y no aumentar tanto no sea favorable. Entonces hay todo, yo entiendo lo que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, porque hay alguien, yo vivo en el interior, en una ciudad del interior de una provincia del interior del país, que tenemos que bancarnos la centralidad de los medios, pero también por una escasez de idea de nuestra propia provincia de no haber desarrollado un medio de comunicación que abarque la información provincial y sean atractivos. Bueno, está bien lo que vos manifestás con respecto de que hay una manipulación a través de el Poder Judicial que nadie elige, pero son estos fariseos, este Sanedrín que pretende determinar la ley de los argentinos. No lo reconocemos, son parte del contractualismo materialista, utilitarista, nominalista, ateo del inglés, así que son contrarios al ser nacional. Un gobierno de liberación nacional obra en términos de liberación nacional, y todo aquello que sea doctrina extranjera del inglés tiene que ser desplazada, porque nuestro derecho es el derecho ius naturalista, el derecho natural, y no el derecho positivo del inglés. Entonces, el capricho de un juez y su libre interpretación de la ley, eso es acción doctrinaria del inglés en la Argentina a través de un agente de Inglaterra que es ese juez. Entonces no puede estar por encima de la Argentina, no puede estar por encima de la patria, no puede estar por encima de la Constitución Nacional y no puede estar por encima de las leyes argentinas. No están por encima de nadie. Eso por un lado. Pero ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¿Usted cree que si yo soy juez, usted cree que si yo soy presidente de la nación y hay un juez que se inventaron en algún pueblo, en algún distrito, nos puede frenar a nosotros una acción de gobierno nacional que tiene la voluntad mayoritaria del pueblo argentino refrendada con una consulta popular? ¿Usted cree que yo, si soy presidente de la nación, voy a permitir que un juez, un individuo, esté por encima de la mayoría del pueblo? Lo que hay que hacer es refrendar aquellas decisiones estratégicas con consultas populares vinculantes, donde se convoque el pueblo a asamblea y volvamos al régimen democrático verdadero, americano, auténtico de los fogones artiguistas, de la Liga Federal de los Pueblos Libres de Estanislao López, de Artigas, volver al orden federal argentino y determinar en asamblea la voluntad del pueblo, que es asamblea y decreto, a través de la figura del caudillo. Así se gobierna la patria y así está esperando el pueblo que se haga. Y con respecto a la resolución de la cuestión de los medios de comunicación, nuestro problema no está en la ley. Eso es lo que quieren la progresía que juega a perder. La progresía que juega a perder juega a la infinita discusión judicial a perder, sabiendo que el juez le va a decir que no, y ellos juegan, como tienen tiempo libre porque no laburan y se rascan el ombligo, que es su principal actividad, se dedican a hacer presentaciones en la justicia para jugar a que están peleando y a que luchan. No luchan nada, no pelean nada, porque cuando había que repartir transmisores, no repartieron un solo transmisor. El AFCA de Martín Sanatella no repartió un solo transmisor y no repartió una sola antena, cuando tenía poder y potestad para hacerlo. Entonces esto se resuelve con asignación presupuestaria, porque yo sí voy a afirmar que en Santa Fe hay periodistas,
hay periodistas y medios de comunicación de muy alto nivel. Uno de ellos es Luis Moro. Uno de ellos es Luis Moro, con su programa Punto de Partida, que además abarca los temas industriales y además abarca también los temas de producción agroecológica y da ejemplo y testimonio de que en determinadas explotaciones de la provincia hay un modelo de desarrollo que es el que los argentinos tenemos que recuperar. Lo mismo puedo decir de Andrés Batistela, del grupo DERF, de comunicación. Lo mismo puedo manifestar con periodistas con los cuales incluso no tenemos una coincidencia en la forma de pensar, pero que sí se mantiene un diálogo, una conversación respetuosa, porque lo que hay es honestidad intelectual. Es el caso de Abatermaco, en Rosario, con el cual mayormente no coincidimos, porque él es liberal y yo soy federal, pero no importa, porque hay respeto mutuo y hay interés en el pensamiento del otro. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay una doctrina nacional que es el iusnaturalismo, que es comprender de que este universo tiene un creador y que hay una ley natural que está por encima de todos nosotros y de la voluntad de cada persona y que todos somos iguales frente a nuestro creador y que desde ahí se funda el derecho argentino y criollo, que es que aquí Naides es más que Naides. Habiendo esto, nosotros podemos determinar que esta doctrina nacional une a Rosas y a Sarmiento, une a Urquiza con Rosas, une a Estanislao López con Echeverría, une a Borges con Perón, porque el iusnaturalismo es fundante en el derecho argentino y lo que hay que hacer es pararse sobre las raíces y afirmarse desde ahí, porque si no el inglés confunde, porque es timador, porque es engañador, porque trabaja para el maligno. Entonces, yo sé que hay calidad en la comunicación, no solo en Santa Fe, sino en toda la Argentina. No, yo no hablaba de la calidad, sino hablaba de la influencia de los medios en general en cada uno de los lugares que se desarrollan. Faltan transmisores, por ejemplo, faltan cámaras y estudios de grabación. Y producción. Y hay que ponerle guita. Sí, lo principal es la plata acá. Nosotros la vamos a poner. Eso quédate tranquilo, nosotros la vamos a poner. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es vincular la obtención de una licencia para transmitir, vamos a vincular la ley con la asignación presupuestaria. Porque las leyes que no tienen asignación presupuestaria son leyes muertas. Sí, eso sí. Y bueno, entonces hay que restaurar el orden nacional. ¿Qué significa? ¿Usted va a trabajar de eso, señor? Sí. ¿Qué necesita? Medios de producción. Bueno, aquí tiene el medio de producción para producir. Produzca, vaya y trabaje, vaya y haga. No queremos andar revisándolo ideológicamente. Nosotros no somos la policía del pensamiento. Usted haga y diga lo que quiera en justa relación con los demás, porque la base del derecho es la justicia. No los jueces ni los fiscales, ni la policía. La base del derecho es la justicia entre argentinos. Y la justicia anida en el corazón de la persona. Porque todos sabemos, en nuestro fuero íntimo, en nuestro corazón, lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos cuando obramos bien y todos sabemos cuando obramos mal. Desde que somos niños lo sabemos. Estas son las conversaciones filosóficas que tengo con mi sobrina Eileen, que tiene 6 años. Cuando se manda alguna, recientemente tenemos conversaciones donde hablamos del alma, del espíritu, de Dios, del fuero íntimo, de la conciencia, ¿no? Y es una nena de 6 años y entiende perfectamente todo lo que se le dice. Porque ella, como es una persona, no es el barro de una persona. No es una persona por ser, ya es una persona. Desde que nació es una persona. Entonces esa persona que ella es, trae en su corazón el libre albedrío y el discernimiento que Dios le dio. Entonces cuando yo le digo, cuando vos haces esto, vos sabés perfectamente y no hace falta que la abuela venga y te diga que esto que hiciste está mal y sabés que no lo tenés que hacer. Porque vos sabés lo que está bien y lo que está mal, te lo diga, no te lo diga tu abuelo, te lo diga, no te lo diga tu tío. Y se queda y ojo que se queda calladita, pero
Martín Miguel Ayerbe, candidato a presidente del Movimiento de Liberación Nacional Argentina, seguramente en este camino que arranca este año hasta las elecciones vamos a tener nuevos contactos, nuevas charlas para seguir hablando de las propuestas y del pensamiento de cada uno de los candidatos, de cada uno de los que quiera hablar, porque me parece importante, como vos decías, escuchar, porque es un año para escuchar, para analizar y para sacar buenas conclusiones, por lo menos personales. Te agradezco muchísimo la comunicación, Martín, y en cualquier momento nos volvemos a poner en contacto. Bueno, Horacio, muchas gracias. Nos queda una deuda pendiente con Laura Roldán porque hablamos de un montón de temas, pero no hablamos de trenes. Sí. En la próxima hablamos de trenes, de todo lo que se está trabajando y en la recuperación también de la línea Mitre, que es la que pasa por nuestra ciudad, que como todas las vías que fueron surgiendo en el país fueron las creadoras de los pueblos. Entonces, como Ceres, que nació. Sí. Dejo las bases del compromiso para la próxima comunicación, donde vamos a explicar cómo desde el flete marítimo nosotros vamos a poder volcar desde la tasa de ganancia del flete marítimo internacional del comercio exterior, cómo vamos a poder volcar 4 millones de dólares por día, los 365 días del año, a la reconstrucción ferroviaria del país con base en la producción de locomotoras, vagones y vía y obra. Ese es el financiamiento que planteamos para la reconstrucción de todo el territorio ferroviario argentino. Muchísimas gracias, Martín. Sos el primer candidato a presidente que habla con la radio, así que te agradecemos mucho y nos seguimos comunicando. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba Martín Ayerbe, candidato a presidente de la Nación, y que bueno, que estuvo a través del teléfono en la 104.5 la Popo de Ceres.